Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, aquí desde Radio Amanecer con este programa llamado Verdad y Vida. La canción decía: comer de ti, beber de ti, deseo yo. Es mi mayor placer. ¿Qué mayor placer hay en nosotros de que podamos comer y beber al Señor? Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar este programa y comenzamos como siempre orando para que el Dios de gloria sea el que hable y el que fluya a través de las ondas. Así que, Señor Jesús, esta mañana te pedimos que nos limpie con tu sangre preciosa, Señor, para que tú puedas fluir con toda libertad, para que tú puedas darnos palabras de vida eterna. Señor Jesús, aún te pedimos no solo que nos limpie a nosotros, sino que aún limpie la atmósfera para que la sonda pueda fluir y pueda salir tu palabra ricamente y llegar a muchos hogares. Señor, también no nos olvidamos de nuestro enemigo. Señor, átalo, repréndelo, Señor, y libera tu palabra con toda libertad en esta mañana. Te lo pedimos en tu persona maravillosa, en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, la semana pasada estuvimos compartiendo en cuanto al llamado de Dios. Cómo es maravilloso que Dios está llamándonos, llamando obreros, llamando obreras, para que realmente personas que sean canales donde Cristo pueda fluir. Dios quiere llamar a esos siervos de Dios que son calificados al tener una experiencia completa de uno que es llamado. Así que es maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos ser aquellos que el Señor nos está llamando para que le sirvamos. Y Él nos está llamando para que sirvamos porque Él está viendo el lloro y el crujir de toda la humanidad. Realmente hoy la humanidad necesita a este Cristo rico y maravilloso. Y queridos hermanos, nosotros que somos personas del Espíritu, gente que hemos sido redimidos por medio de la sangre del Cordero, Dios quiere fluir a través de nosotros. Y antes de comenzar quiero leer unos versículos que dice así. Dice que en Éxodo 23, que dice que después de que muchos días, dice que murió el rey de Egipto, y dice que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y dice que ellos comenzaron a clamar a Dios, y subió a Dios ante su presencia el clamor de todos ellos por el motivo de la servidumbre que ellos estaban pasando. Y el 24 dice que Dios oyó el gemir de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y el 25 dice: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y entonces Moisés vio una visión, y esa visión fue la de la zarza ardiendo, y es donde él comenzó y fue llamado. Él dice que llevaba los animales a pastar, pero dice que recorrió todo el desierto hasta que llegó al monte de Oré allí. Qué maravilloso de que ya se le acabó el desierto y llegó al monte de Oré y allí se le apareció Dios. Y dice el versículo capítulo 3 del versículo 1, dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, dice que llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, el monte de Dios. Es maravilloso de que allí en ese monte, ahora leeremos unos versículos, lo que él pudo ver. Y como siempre me gusta recordar los mensajes que hemos estado dando de aquí atrás, para que veamos que hay una secuencia. Y el primer mensaje que estuvimos dando era el vivir por medio de esa comunión divina. Necesitamos esa comunión vertical con Dios y horizontal con todos los hermanos. Así que necesitamos esa comunión divina. Y el segundo punto estuvimos hablando y compartiendo en cuanto a tomar fin con nuestra vida natural. Cuando nosotros tenemos esa comunión divina, tanto con la iglesia como con Dios, dice que realmente necesitamos terminar con nuestra vida natural, nuestro ser caída, a fin de que nosotros podamos tener una vida en resurrección. También teníamos, tercero, la urgente necesidad de, al terminar con nuestra vida natural caída, necesitamos que podamos crecer en vida
a tratar el Señor con nuestro corazón. Y el cuarto estuvimos hablando el tratar con nuestro espíritu. Digamos cómo Dios desea limpiar todos nuestros conductos para que las palabras que salen de nuestro espíritu puedan salir fluyendo, ¿verdad? Y entonces este versículo 5 es el que hemos leído antes, ser un siervo de Dios. Este es el mensaje 5 que estamos tocando ya. Hemos tocado una parte y ahora vamos a tocar la segunda parte. Y se titulaba este bosquejo, ser un siervo de Dios al tener la experiencia completa de uno que es llamado. Y leemos algunos versículos aquí. Cuando él llegó, después de terminarle el desierto y llegó al monte de Oré, en el capítulo 3, el versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía ardiendo, y lo más maravilloso, escucha, dice que la zarza no se consumía. El 3 dice, y entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Oh, qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos ver esta grande visión, una zarza que ardía en fuego, pero que no se consumía, y eran espinos. Qué maravilloso de que cuando el combustible es de Dios, no se quema, pero cuando nuestro combustible es nuestro, de nuestra propia cosecha, nos quemamos. Pero qué maravilloso de que hay un fuego maravilloso. Dice, una visión grande. Dice, ¿por qué causa la zarza no se quemaba? El 4 dice, y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. El 6 dice, y él, Dios Jehová, le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. E entonces Moisés dice que cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dice, y yo he descendido para librarlo, porque le dijo que el pueblo de su pueblo estaba gimiendo por medio de la servidumbre. Y entonces en el versículo 8 le dijo, y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra, una tierra buena, ancha, que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, del Eteo. Esto es maravilloso porque donde Dios quiere llevarnos es a ese Cristo maravilloso, ese Cristo todo inclusivo, que es esa buena tierra donde fluye leche y miel. Es ahí donde Dios realmente quiere llevarnos. Había también, porque Moisés rehusó un poco el ir, porque él decía que él no podía hablar. Qué maravilloso de que reconocer que nosotros no podemos hablar, que nosotros no tenemos fuerza, pero Cristo es nuestra fuerza, Cristo es nuestro hablar. Y mira lo que dice el 4:14. Entonces Jehová, dice, se enojó con Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Él temía que lo iban a rechazar, pero Dios le dijo, no te preocupes, porque cuando él te vea, ellos te vean, te alegrará. El 15 dice, tú hablarás a él y pondrá en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Qué maravilloso de que hoy realmente Dios quiere ser nuestra boca, nuestras palabras, nuestro hablar. Y este versículo a mí me encanta porque dice, el 4:16 dice, y él hablará por ti al pueblo, y él que será por ti la boca, y él, dice, y tú serás para él, y tú serás para él lugar de Dios. Qué maravilloso, queridos hermanos, que el propósito de Dios es que nosotros seamos esos hombres llenos de Dios, para que sea el hablar de Dios el que fluye a través de nosotros. Entonces Dios tiene un llamado, y fue a partir de Moisés cuando él estableció este llamado, y el que sigue hoy, digamos, estableciendo. Y el punto Romano 1 os lo leo y después ya nos vamos a donde realmente
lo dejamos la semana pasada. Y mira lo que dice el punto Romano 1 aquí cuando comienza. Dice, Moisés fue el primer siervo de Dios en la historia que era completo, él era calificado, perfeccionado, debido a que la Biblia dice que él fue el primero a quien Dios hizo apto para realmente ser un siervo de Dios. Moisés es el estándar de Dios, de un siervo de Dios. Dice, y al llamarlo Dios estableció este estándar para el llamamiento de todos sus siervos. Qué maravilloso de que Dios realmente estableció esto, ¿no? Entonces nos vamos a donde terminamos la semana pasada, y lo último que leímos era este versículo que dice el 3:2, dice que se le apareció el ángel de Jehová por medio de una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahí es donde terminamos la semana pasada, y comenzamos ahora con una letra, la letra A, que dice así: los espinos en Génesis 3 muestra que el hombre, nosotros, hombres caídos, estábamos bajo maldición. Ahora no, pero hay muchos hombres todavía que están bajo maldición. El pecado trajo la maldición, y la maldición trajo la llama de fuego que excluía al hombre. Hay aquí el versículo en Génesis dice el 3:17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, dice la Biblia, dice, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El versículo 18 dice, espino y caldo producirá y comerás. Dice, y comerás plantas del campo. El 24 dice, echó pues Dios fuera al hombre del Edén y puso al oriente del huerto, dice que puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ya el hombre no podía comer de aquel árbol, porque una sustancia maligna había entrado dentro del ser humano. Pero qué maravilloso que con el tiempo aquel árbol, aquel camino que fue cortado, pero aquel árbol fue desarraigado y realmente fue traído al hombre como el árbol de la vida, Cristo Jesús en nuestra vida. La letra B dice, en Éxodo 3, el espino maldecido dice que llega a ser el vaso de Dios y la llama de fuego se hace uno con la zarza. Dice el versículo que dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró que la zarza ardía en fuego, y la zarza, ¿qué ocurría? No se consumía. Qué maravilloso de que cuando es Dios el que fluye a través de nosotros, no nos consumimos. Y él dijo, voy a ver el por qué realmente la zarza no se quema. Y él vio realmente una visión maravillosa de que no se podía apagar. Señor Jesús, ojalá ese fuego cada día esté en nosotros. Dice el punto 1 aquí. Dice que por medio de la redención, la maldición fue quitada y el fuego se hizo uno con el espino. El fuego se hizo uno con el espino. Y dice el Cristo Redentor ha quitado la maldición. Dice que ha quitado la maldición. Y el Espíritu nos ha sido dada en calidad de fuego. Señor Jesús, qué maravilloso de que ahora ese fuego divino está en nosotros. Y dice en Gálatas 3:13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición de la ley. Dice, como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos
la promesa del Espíritu. El Espíritu entró dentro de nosotros. En Lucas, en el capítulo 12, versículo 49, dijo el Señor Jesús: porque he venido a echar sobre fuego, he venido a echar sobre la tierra. Dice, y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Esto lo dijo Jesús estando todavía aquí en la tierra, pero qué maravilloso que ese fuego ya fue encendido. Él murió, pero al tercer día resucitó y se hizo el Espíritu que da la vida para entrar dentro de nosotros y encender ese fuego en nosotros. En el Hecho de los Apóstoles 2:3 dice, y se le aparecieron lenguas como de fuego. Dice que se repartieron sentándose sobre cada uno de ellos. El 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Qué maravilloso que dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. La letra C dice así, esto indica que todos los que son llamados por Dios deben de comprender que no son más que una zarza, un pecador bajo la maldición de Dios, con fuego ardiendo en nuestro interior, y que este fuego es el Dios triuno mismo en su santidad. El Dios de la resurrección hoy está dentro de nosotros como ese fuego divino. Dice en Deuteronomio, dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes de que muriese. Y el 16 dice, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, porque el deseo de Dios era llevarlo a aquella buena tierra. Y hasta cuando no llegaron allí, a punto de entrar, Moisés los llevó hasta allí para que ellos pudieran entrar. Aquel Cristo, todo el Cristo inclusivo, maravilloso. Dice que era la gracia de aquel que habitó en la zarza, dice, venga sobre la cabeza de José y sobre la fuente que es príncipe entre sus hermanos. Maravilloso. Dice otro versículo aquí, dice, pero en cuanto respecto a los muertos resucita, dice en Marcos, dice, ¿no habéis leído en Moisés en cuanto a la zarza, que cómo le habló Dios diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Maravilloso de verdad. Señor Jesús, este es el Dios que hoy nos está llamando y está poniendo su fuego dentro de nosotros. Señor Jesús, dice, gracias a la obra redentora de Dios, dice que es representada por el Cordero inmolado y ofrecido a Dios por medio del hombre caído. Dice, la llama que excluía al hombre en Génesis 3, dice que se ha convertido dice que se ha convertido en la llama de Éxodo, que lo visita y mora ahora en nuestro interior. Señor Jesús, dice, y Abel trajo, dice en Génesis, dice que Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová, dice que agradó a Dios la ofrenda de Abel, pero no la de su hermano. Dice en Romano también, 12:11, dice, en el celo no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Dice, sirviendo al Señor. Oh, Señor Jesús, qué bueno y qué maravilloso de que el propósito de Dios es que nosotros, queridos hermanos, seamos personas fervientes en espíritu. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo dice, por esta causa te recuerdo que avive el fuego del don de Dios que está a ti por medio de la imposición de mis manos. Qué maravilloso de que esa imposición de sus manos, esa confianza que tenía Pablo, te ruego que avive el fuego de Dios que mora en ti. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. Oh, Señor Jesús, esto tiene que animarnos, queridos hermanos. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio. Oh, Señor Jesús. El punto 2 dice,
El hecho de que la zarza ardiera sin ser consumida, esto indica que Dios no desea usar nuestra vida natural como combustible. Él arderá solamente consigo mismo como combustible. Es decir, Él no quiere usar nuestra combustión, nuestros combustibles, sino realmente Él quiere que Él mismo quiere ser nuestro combustible. Señor Jesús, dice aquí el versículo en Romanos 12:11 otra vez, dice, en el celo no perezoso, sino que seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de gordura, de dominio propio. Dice en Colosenses 1:29, por lo cual también trabajo, luchando también la operación de Él, la cual actúa en mí con poder. Ese poder está actuando en cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, nosotros necesitamos dar un sí al Señor, a ese llamado que Dios nos está llamando. Y dice el punto 3, por medio de la señal de la zarza ardiente, Dios dejó grabado en Moisés de que Él era un vaso, un canal, dice, mediante el cual sería Dios mismo manifestado a través de Él. En 2 de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Filipenses 1:20 dice, porque conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. ¿Por qué? Dice el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Oh, el Señor quiere que ese poder actúe poderosamente en nosotros. En Filipenses 1:25, Pablo dice, y confiando en esto, sé que quedaré, y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Filipenses 1:26 dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, con mi venida otra vez a vosotros. Estos versículos me animan y me alientan de verdad a seguir adelante para que el Dios de gloria, con su combustible, hoy arda en nosotros. La letra E dice, la iglesia es una zarza corporativa que está ardiendo con el Dios de la resurrección. Por eso dice en Génesis 2:22, y de la costilla de Dios, dice, y de la costilla de Adán, dice, de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y se la trajo al hombre. Y esa mujer tipifica realmente la iglesia. Por eso en Efesios dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Uno dice, la meta final de Dios es obtener una morada, eso es, edificar su lugar de habitación. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne. Qué maravilloso que aquel árbol que estaba arraigado allí en el huerto del Edén, donde el hombre no podía entrar, aquel árbol vino a nosotros, porque dice, y el Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, y él estaba lleno de gracia y de realidad. 2:19 dice también, respondió Jesús y les dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Oh Señor Jesús, dice en 1 Corintios 3:16, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios
mora en vosotros, queridos hermanos, ese fuego divino, ese combustible de Dios que está en nosotros, que está ardiendo, ese no se paga. 2. Dice, la Iglesia es el Dios triuno, dice que arde en el interior de la humanidad, que hemos sido redimidos. Dice que en esto consiste el plan, la economía de Dios. En esto consiste realmente. Lucas, como dice el Señor Jesús, fuego he venido a echar sobre la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Eso decía el Señor. Por eso, y cómo quisiera, por eso el versículo siguiente del 50 dice, porque de un bautismo tengo que ser bautizado. Él estaba hablando ahí de su muerte, porque después de su muerte él iba a venir a encender ese fuego en nuestro interior por medio del Espíritu que mora en nosotros. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Maravilloso. Dice, los hijos de Israel, quien tipifica la iglesia de hoy, era una zarza corporativa. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros necesitamos ser corporativos. Era una zarza corporativa que fueron redimidos, santificados, transformados y edificados. Éxodo 13:14 dice, y cuando mañana le dijeron, te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Y dice que le dirá, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Dice, que será, dice, te será por ello una señal sobre tu mano, un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Punto 4. No diga que la iglesia se halla en una condición miserable. Nunca diga eso, queridos hermanos, porque la iglesia es lo que Dios ha redimido, lo que Dios ha comprado. La iglesia es gloriosa, porque la iglesia realmente es todo lo que Cristo es en nosotros. Y Él lo ha comprado con su sangre preciosa. Por eso el 4 dice, no digas que la iglesia se halla en una condición miserable, baja o de muerte. Cuanto tú más diga eso, dice más diga eso, más se pone usted bajo maldición. Pero si alaba al Señor por la vida de la iglesia y habla bien de ellos, dice, tú serás colocado bajo la bendición de Dios. La letra A dice que no ha notado iniquidad en Jacob ni ha visto agravio. Esto, un profeta fue comprado, digamos, fue contratado para maldecir al pueblo de Dios. Pero en vez de maldecir al pueblo de Dios, lo único que podía era bendecir. Por eso dice, yo no he notado iniquidad en Jacob, ni he visto agravio en Israel. Ni he visto agravio. Ese es el número. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Él no había visto lo perverso ni nada. Dice, Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Ve, dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus tabernáculos. En vez de maldecir, empezó a alabar a Dios diciendo, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus tabernáculos, oh Israel. Por eso nosotros siempre tenemos que hablar bien de la iglesia. La iglesia es gloriosa. Gracias, Señor, que tú nos has traído a este mesón, la iglesia, donde estamos siendo redimidos, donde estamos siendo sanados, donde estamos siendo purificados, donde estamos siendo transformados, donde estamos siendo animados. Oh, esto es algo tremendo. Señor Jesús, dice la letra C, bendito todos los que te bendigan y maldito todos los que te maldigan. El versículo número 24:9 dice así, dice, se encorvará para echarse como león, y como leona, dice, ¿quién los despertará? Bendito los que te bendijere y maldito los que te maldijere. Señor Jesús. El punto número 5 lo voy a dejar ahora para cuando vamos a hacer un alto en el camino y vamos a parar y ponemos una canción y descansamos un poco.
y Él está encendiendo ese fuego dentro de nosotros. Bueno, como siempre, después de este paro, siempre os digo que tenemos unos libros que podemos enviar gratuitamente y sin compromiso. Tenemos la versión recobro del Nuevo Testamento, que es un Nuevo Testamento de estudio con 9.500 notas, y cada libro trae su bosquejo, el contenido, quién lo escribió y toda la historia. Es algo maravilloso. Y una colección de 7 libros. Pueden llamar al 951 094 888, 951 094 888. También por la tarde a las 6:30 y a las 11 de la noche salen los estudios Vida, y ahí vienen también este número de teléfono y el correo electrónico. Si no te ha dado tiempo cogerlo ahora, lo puedes coger luego. Así, bueno, hermanos, la verdad que el punto número 5 es muy interesante, porque todos vemos que en Corintio había mucha asuntos, mucha división y mucho todo, pero aún habiendo todo lo que había en los Corintios, Dios llama a la iglesia en Corinto la iglesia de Dios. Y el punto número 5 dice así, dice: a pesar de toda la división, el pecado, la confusión, el abuso de los dones y de las enseñanzas heréticas que había en la iglesia en Corinto, dice, el apóstol todavía le llamaba la iglesia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque allí estaba todavía la vida, la esencia divina y espiritual que ha hecho de los creyentes reunidos la iglesia de Dios. Por eso dice, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice el apóstol Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Escucha, a los santificados en Cristo Jesús, a los santos llamados con todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, escucha esta palabra al final, dice, Señor de ellos y nuestro. Porque muchas veces que podemos decir, no, este es nuestro Señor, pero aquellos, no, es Señor también de ellos y nuestro. Qué maravilloso de que el Señor, aún a pesar de todo, el Señor estaba ahí, porque su esencia divina estaba en los hermanos, y le llamó la iglesia de Dios que está en Corinto. El 6 dice, ser una zarza corporativa como la morada actual de Dios es un asunto que se halla enteramente en resurrección. La letra A. La iglesia es crística, resurreccional y celestial. Esta palabra, frase, seguramente que no la había escuchado nunca. La iglesia es crística. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es Cristo mismo. Somos su cuerpo. Crística, ¿y qué más? Dice resurreccional. Nosotros tenemos una vida en resurrección. ¿Y qué? Y celestial. Maravilloso. Dice en Génesis 2:22, y en la costilla Jehová cogió y la tomó del hombre, y hizo una mujer y la trajo al hombre. Esa costilla, esa mujer era 100% Adán. Nada había sido edificado en Eva que fuera de Adán, sino todo lo que Eva era había salido de Adán. Por eso la iglesia es crística, es resurreccional y es celestial. Es Cristo. Es maravillosa, de verdad. Esto me anima a seguir adelante, de verdad, disfrutando. Dice el 1:19, ¿y cuál? La supereminente, esto es en Efesios, capítulo 1:19. Estos versículos los voy a leer, pero esto es algo para orarlo, para disfrutarlo, para hacerlo vida en nosotros. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? El 20, que hizo operar en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese es el Espíritu que está hoy dentro de nosotros. El 21 dice que por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice el 22, dice Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
maravilloso. Y el 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Señor, esto es algo maravilloso. La iglesia es la plenitud. Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por eso te atrevas a decir algo en contra de la iglesia. La iglesia está mal, la iglesia es gloriosa, porque la iglesia es Cristo mismo. Señor, la ve. Dice, la resurrección es el pulso vital y el sustento de la economía de Dios, del plan de Dios. Dice 1 Corintios 15:12, pero si se proclama a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? El 13:33 dice, el cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, dice, resucitando a Jesús, como está escrito también el Salmo 2. Mi hijo eres tú, esto es en hebreo, yo te he engendrado hoy. Y dice 1:45, el 15:45 de 1 Corintios dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, esto es Cristo, dice, fue hecho espíritu vivificante. Bendito, dice, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva, en 1 de Pedro, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Él nos ha hecho renacer para una esperanza viva, así que por eso necesitamos darnos por completo. Dice la letra C, nuestra labor por el Señor en su vida de resurrección y con el poder de su resurrección nunca será en vano, sino que dará por resultado el ¿qué? El cumplimiento del propósito eterno de Dios. Y nosotros podamos predicar, nosotros, a Cristo, a los pecadores y ministrar vida a los santos y edificar la iglesia con las experiencias que estamos teniendo de este Dios triuno procesado y consumado por medio de esas piedras preciosas que nos está transformando. Por eso dice 1 Corintios 15:58, dice así, así que hermano mío amado, estar firme e inconmovible, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice, y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata o piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿qué ocurrirá? Será pasado todo por fuego. Así que qué maravilloso de que esto, queridos hermanos, el Señor realmente quiere que nosotros seamos aquellos que estamos siendo transformados y podamos edificar con piedras preciosas, con oro, con plata, no con heno y hojarasca y paja. Señor Jesús, entramos al punto Romano 3 que dice así, una persona que es llamada por Dios, dice, debe de tener una revelación de quién es Dios, una revelación de quién es Dios. Porque si nosotros somos llamados y no tenemos una visión clara de lo que es Dios, pues la verdad que no. Dice la letra A, el nombre de aquel que llamó a Moisés es el yo soy. El yo soy. Éxodo 3:14 dice, y respondió Moisés, dice, yo soy el que soy. Dice que le respondió, así tú dirás a los hijos de Israel, yo soy me envía a vosotros. ¿Quién es el yo soy? Es ese Dios viviente de verdad, maravilloso. O envía a vosotros. El 3:15 dice, además dijo a Moisés, así dirás tú a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se me recordará por todos los siglos. Maravilloso. El punto 1 dice,
el nombre yo soy, esto indica de que Dios, Cristo, es la realidad de todas las cosas positivas. En Juan 8:58 Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Esto tiene que animarnos y alentarnos a que realmente podamos orar y decir, Señor, cuenta conmigo. Quiero ser uno de tus llamados. Señor, yo quiero que tú fluyas a través de mí. Yo quiero ser ese canal de bendición que tú necesitas. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús le dijo, habló diciéndole, yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Esto es algo maravilloso. El 15 de Juan 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Qué maravilloso de que Él es la vid y nosotros como esas ramas secas, silvestres, que no tenía vida, fuimos injertados en la vid verdadera, en ese rico olivo, y estamos ahora con esa vida dentro de nosotros, y el Padre, que es el labrador, está quitando todo lo que estorba para la edificación de su iglesia. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, luna nueva o sábado. El 17 dice, todo lo cual es sombra. Todo aquello era sombra, pero es sombra de lo que había de venir. Mas el cuerpo es de Cristo. 2. Dice, nosotros debemos saber que el Dios que nos llama, dice, el Dios que nos llama es y que nosotros no somos. Él es, pero nosotros no somos. Por eso dice en hebreo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y es galardonador de los que con diligencia le buscan. Necesitamos ser aquellos que buscamos al Señor con diligencia. La letra B dice, aquel que llamó a Moisés era el Dios de su padre. Por eso dice el 3:6, yo soy el Dios de tu padre, en Éxodo. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces dice que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo mirar a Dios. Mira lo que dice, el punto 1, dice, el Dios de tu padre, esto denota una historia con Dios. El 2, a los ojos de Dios, el Señor que nos llama es el Señor de nuestro Padre espiritual. Dice aquí el versículo 1 Corintios 4:15, le dijo Pablo a los Corintios, porque aunque tengáis 1000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues que en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. 4:17, por eso mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas las iglesias. Qué maravilloso de que Pablo tenía un colaborador y él hablaba de lo que estaba hablando Pablo, el apóstol, el testimonio de lo que llevaba. En Filipenses hay un versículo aquí, que este versículo tendríamos que entrar nosotros en este versículo porque a mí me conmueve. Porque mira lo que dice este versículo, muy disfrutable en Filipenses, capítulo 2:19, dice Pablo, espero en el Señor. Qué maravilloso de que él tenía una confianza en Timoteo. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo sea alentado. Qué maravilloso que la iglesia en Éfeso era el aliento de Pablo. Dice, para que yo sea alentado al saber de vosotros. El 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Por qué? Dice el 21, porque todos buscan
lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Queridos hermanos, ¿no es maravilloso de que hoy Dios pueda tener esa confianza en nosotros? Porque espero enviaros pronto a mi hijo Timoteo. Porque a ninguno tengo, dice, del mismo ánimo, de que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos dicen que buscaban lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Que ojalá el Señor nos encuentre hoy buscando las cosas del Señor y no otras cosas nuestras o otras cosas que no son Cristo, Señor Jesús. En Filipenses 2:22 dice, pero ya conocéis su carácter aprobado, que como hijo a padre ha servido conmigo en el progreso del Evangelio. C. Aquel que llamó a Moisés era el Dios de la resurrección. El D. Debemos conocer al Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ese Dios triuno que resucita. La letra A. El Dios de Abraham representa al Dios el Padre, que llama al hombre, justifica al hombre y equipa al hombre para que viva por fe y pueda vivir en comunión con Él. Nosotros necesitamos vivir en comunión con Dios. Dice en 12:1 en Génesis, dice, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tienda y de tu tienda y de tu parentela, de tu tierra y tu parentela y de la casa de tus padres a una tierra que yo te mostraré. Qué maravilloso. Dice, y creyó a Jehová. Nosotros necesitamos creer estas palabras. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dice, de cierto te digo que te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá, dice, las puertas de sus enemigos. Hermano, esto es algo muy animante. Dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Qué maravilloso que nosotros podamos ser aquellos que respondemos a Dios y obedecemos a Dios en todo momento. La letra B dice que el Dios de Isaac representa a Dios el Hijo, que bendice al hombre con todas sus riquezas, con una vida de disfrute de su abundancia y una vida en paz. Esa es la que Dios nos ha dado y Cristo nos ha dado a nosotros. El C dice que el Dios de Jacob representa a Dios el Espíritu, que obra en todas las cosas por el bien de los que le amamos, que nos transforma al hombre y hace de que el hombre podamos madurar en la vida divina con un propósito, a fin de que nosotros como hombres podamos bendecir a todo el pueblo y reinar sobre toda la tierra y satisfacer, dice, con todo el pueblo a Dios el Hijo como el suministro de vida. Señor Jesús, todo eso Dios ha depositado en nosotros, hermanos, para que nosotros podamos bendecir a otros. Pero claro, como dice en segunda de Corintios, nosotros bendecimos y consolamos a otros por medio de con la consolación que nosotros hemos sido consolados. Porque nada de nosotros Dios quiere, sino el canal que Él quiere fluir a través de nosotros. Es maravilloso. En Romanos 8:28 dice que y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. ¿Esto qué es? A los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué dice? Para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo y Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sea el primogénito entre muchos hermanos. Punto 2. Dice, una persona llamada por Dios debe tener una vida en resurrección. Y por eso, uno de los mensajes que hablábamos era de que necesitamos terminar con nuestra vida natural a fin de que podamos vivir una vida en resurrección. Por eso dice, debe estar aquí, dice, en resurrección y hacerlo todo en resurrección por el bien de la edificación de la iglesia, la cual está enteramente en resurrección.
Efesios 1:19, que es lo que habíamos leído antes, que mira lo que dice, y cuál la supereminente grandeza, su grandeza para con nosotros, su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, que hizo operar en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y dice el 21, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en ese siglo, sino también en el venidero. Y sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies. ¿Dónde están hoy los pies? En la iglesia, en su cuerpo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza, dice, sobre todas las cosas a la iglesia. Por eso la iglesia no es cualquier cosa. Y antes hablábamos que no podemos hablar ni decir nada en contra de la iglesia, sino al contrario, bendecir. Oh, y eso es maravilloso. Por eso el 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo, que todo lo llena en todo. En Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Oh, queridos hermanos y hermanas, esto es tremendo. Esto es para que nosotros disfrutemos. Esto es para que realmente nos demos, nos consagremos, nos demos por completo a Dios. Y este es el llamado realmente que Dios está haciendo. Por eso dice, así también está escrito, digo 1 Corintios 15:45. Fue hecho el primer hombre Adán, un alma viviente, pero el postrer Adán, esto es Cristo, dice, fue hecho el espíritu vivificante. Queridos hermanos, dice que fue hecho. Hay dos versículos muy ricos que nosotros podemos disfrutar, que es fue hecho. Él no era, pero fue hecho. Perdona que use esta frase, otras veces creo que lo he dicho por aquí. Nosotros conocíamos a un Dios muy lejano, como un Dios crudo, pero ese Dios quería morar desde un principio dentro de nosotros. Pero, queridos hermanos, dice que el Espíritu Santo fue engendrado en una virgen para dar a luz a Jesús. Y dice que el Verbo, quien era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo, no era, pero Él se hizo el Dios completo, también era el hombre perfecto. Tuvo un cuerpo de hombre, en Él no había pecado. Dice que Él vino en semejanza de carne de pecado, dice en Romanos. Vino en semejanza, igual como aquella serpiente que fue levantada en el desierto. No fue una serpiente real, era una serpiente de bronce, significa la justicia de Dios, y realmente Jesús vino a ser como la forma de una serpiente, de un hombre, pero sin pecado. Y esa vida mató y derrotó y aplastó la cabeza al diablo y venció y resucitó y venció la muerte y le quitó las llaves que tenía el imperio de la muerte. Queridos hermanos, y dice que fue hecho carne, vivió ese vivir humano hasta que fue a la cruz, murió, y dice que al resucitar fue hecho. Otra vez viene aquí, hay dos hechos. ¿Qué fue hecho? El espíritu vivificante, y en ese espíritu se incluyó la encarnación, el vivir humano, la muerte toda inclusiva de Cristo, con su resurrección, con su ascensión, y llegó a ser el espíritu vivificante para entrar dentro de nosotros, y nosotros que estábamos muertos nos dio vida juntamente con Él, y asimismo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Queridos hermanos, esto es para volverse loco, esto es tremendo. Por eso Pablo oraba desesperadamente para que nuestros ojos pudiesen ser abiertos
y podamos ver el plan y el propósito de Dios. Por eso el primero Corintios también, el 15:58, dice así, dice, así que hermanos míos amados, están firmes e inconmovibles y abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oh Señor Jesús, aquí comienza ahora el punto Romano 4. No me va a dar tiempo de desarrollarlo porque está el 4, el 5 y el 6, aunque son más cortos, pero ya lo voy a dejar para la próxima vez. Seguiremos con este mismo bosquejo. Tampoco tenemos que correr, sino disfrutarlo, sumergirnos en este Cristo maravilloso, el Espíritu vivificante morando dentro de nosotros, morando, viviendo, fluyendo a través de ti y a través de mí. Por eso yo quiero leer otra vez este llamado de Dios que decía, lo voy a leer aquí, el punto número 1. Punto Romano 1 dijo, Moisés fue el primer siervo de Dios en la historia. Dice que fue completo, calificado y perfeccionado, debido a que la Biblia, debido a que la Biblia, él fue el primero quien Dios hizo plenamente apto para ser un siervo de Dios. Moisés es el estándar y el modelo de un siervo de Dios. Dice que al llamarlo Dios estableció el estándar para el llamamiento de todos sus siervos. Así que tenemos un estándar y un llamado. Y ese llamado es el llamado que Dios hizo a Moisés y el llamado que Dios nos está haciendo. Bueno, ya tengo que terminar porque me estoy pasando ya de tiempo y estoy muy agradecido a todos vosotros, queridos hermanos, que el Señor siga bendiciendo, fortaleciendo, os siga llamando y que sigáis respondiendo a decir, Señor, heme aquí, quiero servirte a ti. Así que hasta el próximo lunes, si el Señor lo permite, estaremos aquí. Que el Señor os siga bendiciendo. Amén. Jesucristo, nombre amado.